Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada, tal como le llamamos tradicionalmente, porque esta es la serie más antigua de Espacio Sutil y se le empezó a llamar lectura explicada, de un curso de milagros. Pues bien, estamos en el capítulo 12, el programa de estudios del Espíritu Santo. Hemos visto en este capítulo el primer epígrafe, el juicio del Espíritu Santo, y hoy vamos a empezar el segundo, cómo recordar a Dios. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario. Y dice así: 1. Los milagros son simplemente la transformación de la negación en verdad. Es decir, cuando se produce un cambio de mentalidad, sustituyéndose una creencia limitante de la mente egoica por una creencia que proviene de un entendimiento mayor, porque aquí recordemos que en estas experiencias todos son creencias. Para regresar al conocimiento puro, pues habría que salir del espacio-tiempo, cosa que es en lo que ahora mismo estamos empeñados, pero mientras lo que hacemos es sustituir unas creencias por otras. Los milagros son precisamente transformaciones de mentalidad, son cuando tú tenías una creencia que te hacía sufrir y pues gracias a la información espiritual, gracias al ejemplo de otra persona que en ese punto tiene su mentalidad corregida, pues tienes una creencia que te depara mayor paz, dicha y gozo de lo que te generaba la anterior creencia. Por lo tanto, los milagros, pues sí, transforman la negación en verdad, transforman lo ilusorio que nos hace sufrir, porque nos separa de nuestra naturaleza real, en lo real, en lo que proviene de esa naturaleza, que es lo que nos hace gozar, igual que el pez goza en el agua y no goza moviéndose, intentando nadar entre las rocas. Exactamente igual. Si amarse uno a sí mismo significa curarse uno a sí mismo, ya nos está diciendo Jesús con este condicional. Amarse uno a sí mismo significa curarse uno a sí mismo. Ya nos lo podemos aplicar. ¿En qué no nos amamos? ¿Cuáles son nuestras aptitudes provenientes de creencias ocultas que nos deparan emociones perturbadoras, comportamientos inapropiados y una experiencia vital final sufriente? Pues sustituyámoslas y empecemos a amarnos a nosotros mismos con otras creencias que nos deparen unas actitudes que generen emociones diferentes, comportamientos diferentes y una experiencia final de vida diferente. Si amarse a uno a sí mismo significa curarse uno a sí mismo, los que están enfermos no se aman a sí mismos. ¿Qué ha ocurrido? Que en tu experiencia vital se ha manifestado una enfermedad. Esa enfermedad provenía de comportamientos, que provenían de emociones, que provenían de actitudes, que provenían de creencias erróneas. Ahí está el milagro para transformarla. Por lo tanto, ¿qué necesita un enfermo? Un milagro no entendido como magia, que es como se ha entendido el milagro, malinterpretándolo por la historia de la humanidad, desde que Jesús los efectuaba. El milagro es una transformación de tu mentalidad, de forma que estás generando una realidad diferente para ti, una experiencia vital diferente. ¿Qué necesita el enfermo? Milagros. ¿Qué son milagros? Transformaciones de su mentalidad. Por lo tanto, los enfermos están pidiendo el amor que les podría sanar, pero que se están negando a sí mismos. Ya lo hemos visto en el epígrafe anterior, el juicio del Espíritu Santo. Nos decía el epígrafe anterior. Esto es una frase que era complicada, pero la explicamos en la sesión anterior y creo que quedó comprendida. Al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia que está debajo, subyacente, que enmascara,
¿Tienes miedo? Estás afirmando una creencia subyacente que estás enmascarando. Estás socavando la utilidad que le has atribuido al hacer que sea inútil, al interpretar correctamente el miedo. Es decir, aplicándolo a lo que acaba de decir Jesús. Por lo tanto, el enfermo está afirmando categóricamente su creencia subyacente en la salud. Por lo tanto, está pidiéndola. El enfermo pide la salud. ¿Y qué es la salud? Que nos lo acaba de decir Jesús. Curarse a uno a sí mismo proviene de amarse uno a sí mismo. Entonces, ¿qué está pidiendo el enfermo? Por lo tanto, dice Jesús, los enfermos están pidiendo el amor que les podría sanar, pero que se están negando a sí mismos. ¿Cómo lo podrían obtener? Gracias al milagro. ¿El milagro cómo se podría manifestar en ellos? Con un cambio de mentalidad. ¿Ese cambio de mentalidad de dónde puede provenir? Del ejemplo de otro o de la información espiritual. Bien, si los enfermos supiesen la verdad acerca de sí mismos, no podrían estar enfermos. Si el pez que se está haciendo heridas intentando nadar entre las rocas supiese que donde es feliz es nadando en el agua, pues entonces no se haría heridas intentando nadar entre las rocas. Si el enfermo supiese la verdad acerca de sí mismo y que actuando conforme a esa verdad no sufriría, entonces no se le llegaría a manifestar la enfermedad en sí, en su cuerpo o en su mente. La tarea del obrador de milagros es, por lo tanto, negar la negación de la verdad. Hemos dicho, ¿de dónde proviene el milagro? Pues bien, de la información espiritual, venga como venga, o bien del ejemplo de otro, de un obrador de milagros. La tarea de ese obrador de milagros, con respecto al que necesita el milagro de transformar su mentalidad, la tarea del obrador de milagros respecto de su hermano necesitado en ese punto, es negar esa negación de la verdad que está haciendo su hermano en sí. Darle el ejemplo. ¿Cómo se niega? No se niega llevando el libro azul y pegándole en la cabeza. No, se niega con el ejemplo. Cuando digo pegándole con el libro azul en la cabeza, digo poniéndole la cabeza como un bombo sobre lo maravilloso que es el libro azul. No, no, es con el ejemplo. Y si con ese ejemplo logras que tu hermano asuma esa actitud en él y viendo un logro, viendo una transformación en él, se interesa por ti y te pregunta, entonces ya sí le puedes dar con gusto en la cabeza con el libro azul. Pero mientras es el ejemplo, el ejemplo. Los enfermos deben curarse a sí mismos, pues la verdad mora en ellos. No hay otra manera. La curación siempre es autocuración. Por eso la terapia espiritual siempre es autoterapia. Lo que hace el obrador de milagros o el acompañante en una terapia espiritual es guiar a la persona para que haya los medios para curarse a sí misma. Mas, al haberla nublado esa verdad en ellos, por los enfermos, en este caso enfermos, no hay que pensar solo en la enfermedad física. Jesús aquí está hablando de enfermos en un sentido amplio, porque como esto es un manicomio, pues aquí enfermos mentales somos todos. Entonces, en fin, está hablando Jesús en un sentido muy genérico, muy amplio. Mas, al haberla nublado la verdad que mora en ellos, los enfermos, la luz de otra mente necesita brillar sobre la suya, la guía. Ese es el obrador de milagros, le guía, y le guía mucho mejor con el ejemplo que con la predicación. La predicación llegará, pero lo primero que guía es el ejemplo, que lo vea en ti. Mas, al haber el enfermo nublado la verdad que mora en ellos, la luz de otra mente, que sí reconoce la verdad que mora en ella,
necesita brillar sobre la suya, porque dicha luz es también suya, es también del enfermo que la tiene nublada, la tiene también ahí, igual que el que ha quitado la niebla de su luz interna. El enfermo también puede quitar su niebla que le impide ver su luz interna. Solo hay que acercarte con tu luz y decir, ¿ves? Con la luz la niebla desaparece. Haz desaparecer tu niebla. Punto 2. Este epígrafe, ¿cómo recordar a Dios? Son 10 puntos. Pues vamos a ver si hacemos los 5 primeros. Y si los hacemos rápidamente, haremos los 5 segundos. Y si no, pues no podrá ser. 2. La luz brilla en todos ellos, en todos los enfermos, en toda la humanidad que ahora mismo, de una forma u otra, está enferma. Aquí el que no estaría enfermo sería el iluminado. Ese no tendría ninguna enfermedad. La luz brilla en todos ellos con igual intensidad. Independientemente de cuán densa sea la niebla que la oculta, y por lo tanto de cuán intensa se manifiesta la enfermedad en ellos, ya sea mental o física. Con independencia, la luz brilla en todos, en toda la humanidad, con la misma intensidad. Si no le otorgas a la niebla ningún poder para ocultar la luz, la niebla en este caso son los obstáculos que tenemos debido a la mentecita material egoica. Pues bien, si tú despejas todos esos obstáculos, es decir, si no le otorgas a la niebla ningún poder para ocultar la luz, pues no lo tiene. No lo tiene ninguno. Cuando tú no ves algo porque tienes algo en medio, quitas lo que está en medio y lo ves, porque eso está ahí. Pues la niebla solo tiene poder si el Hijo de Dios se lo confiere. Nada más. Lo que pasa es que aquí se lo conferimos sistemáticamente. Este mundo es el mundo de conferirle poder a la niebla, a los obstáculos, claro. Y debe ser él mismo, el Hijo de Dios, el hermano, el personaje humano, él mismo, quien le retire ese poder. Él mismo. Por eso hay autocuración, por eso hay autoterapia, porque es uno mismo quien retira el poder a los obstáculos, a la niebla que le impiden ver la luz, que le impiden experimentar la presencia del amor. Y debe ser el mismo quien le retire ese poder, recordando que todo poder es de Dios. Por lo tanto, lo que podría definirse la evolución espiritual como el ir retirando el poder a aquello que no lo tiene y restaurándoselo a Dios, en el entendido de que tú, si eres una unidad con Dios, eres Dios. Entonces, tú tienes perfecto poder para retirarle el poder a lo que no lo tiene, despejar los obstáculos, traspasar la niebla y ver la luz en ti. Tú puedes recordar esto por toda la filiación. Estas frases que dice Jesús son muy enigmáticas. Tú puedes recordar esto por toda la filiación. ¿Qué quiere decir? Que estamos todos conectados. En realidad somos una unidad. A pesar de la apariencia de multiplicidad y de la apariencia de separación, en realidad somos una unidad y una única cosa. Por lo tanto, el que recuerda esto lo hace por toda la filiación. Ya, pero si yo recuerdo esto, él no lo está recordando, porque él lo tiene que decidir para sí. Pero recordándolo tú, aún aquí en el diseño de separación y en estos escenarios, pues por ejemplo, en tu casa con tu familia, aunque somos una unidad, el personaje humano, pues ¿a quién está viendo más? Pues está viendo más a los miembros de su familia en su casa, que los ve todos los días. ¿Sí o no? Pues bien, si un miembro de la familia en casa despeja lo que impide ver la luz en él, eso genera con su ejemplo, es un obrador de milagros, que el resto de la familia pueda verlo. Anda, pues fíjate cómo está cambiando fulano y le va muy bien. Fulano, ¿qué estás haciendo? Y entonces ahí sí le puedes pegar con el libro en la cabeza cuando te preguntan qué estás haciendo.
Pero si no te lo preguntan, con el ejemplo vale y es lo primero. Y ese es el sentido de que tú puedes recordar esto por toda la filiación. En el caso del personaje humano, por los que tienes cerca. Recordando tú esto, permites que ellos tengan la oportunidad, la ventana de oportunidad de recordarlo también. Porque aunque todos somos una unidad e inconscientemente todos participamos de los beneficios de que una persona despierte, sin embargo, conscientemente el personaje humano, pues como su diseño de sentidos físicos es que solo ve lo que ven sus ojos físicos y oye lo que oyen sus oídos y siente lo que tocan sus manos, pues aquí en la experiencia humana el poder recordar esto por toda la filiación significa que vas a transformar a los que tienes a tu alrededor, que son los que físicamente te ven y tratan contigo. No permitas que tu hermano se olvide, pues su olvido es también el tuyo. ¡Ay, que está jugando de fondo la unidad! Y si tú, en tu casa, imagínate que tú eres un estudiante de espiritualidad y te comportas como un estudiante de espiritualidad, te comportas en tendencia al Cristo en ti, fuera de tu casa, pero no en tu casa, porque no te comportas así en tu casa. Si no te estás comportando así en tu casa, estás permitiendo que tu hermano, el de tu casa, se olvide. Pues su olvido es también el tuyo. Te estás olvidando tú de actuar como un Cristo, o tendencialmente como un Cristo, en casa, y tu hermano se está olvidando porque te estás olvidando tú. Y entonces no recuerdas esto por toda la filiación, que aquí toda la filiación en el mundo físico es la que trata contigo. Eso sí, por debajo, en lo profundo, el despertar de cada uno beneficia a todos los demás. Por eso aumenta de conciencia promedio la humanidad con que unos pocos despierten, porque esto afecta a la generalidad, a la energía del planeta y a la energía de las conciencias. Recordad, el pensamiento del espíritu se manifiesta dentro del espacio-tiempo como energía. Y entonces en lo profundo sí que hay un beneficio para toda la filiación. Ahí es de lo que está hablando Jesús literalmente. Pero en lo superficial, en la experiencia humana, como no nos fijamos en eso, porque nuestra mentecita material solo es consciente para las cosas físicas humanas, pues ahí tenemos que ser un medio de comunicación. En el sentido en el que lo es un personaje humano, en el sentido en el que lo fue Jesús en vida. Entonces hay que entenderlo desde los dos niveles de comprensión, esto que dice Jesús. Pero cuando tú lo recuerdas, lo estás recordando por él también, porque a Dios no se le recuerda solo, porque tú estás en tu casa y entonces cambias tu forma de comportarte habitual y, en fin, no te activas emocionalmente, no te involucras, pues no entras en ataque y no muestras, no enseñas necesidad ni carencia y entonces, pues los demás al verlo lo recuerdan también. Es el obrador de milagros actuando con su ejemplo. Pero cuando tú lo recuerdas, lo estás recordando por él también, porque a Dios no se le recuerda solo. Hay una unidad de fondo. Otra vez los dos niveles de explicación. Esto es lo que has olvidado. ¿De qué te has olvidado? De que no hay pensamiento que tengas y por lo tanto actitud, emoción, comportamiento y experiencia vital. No hay pensamiento que tengas que sea fútil. Todo pensamiento tiene efecto en algún nivel, porque de fondo somos una unidad y nos hemos olvidado. Y si tú cambias, los que te rodean están teniendo la oportunidad de recordar a través tuyo quiénes son en realidad.
Esto es lo que has olvidado, que eres una unidad y que todo lo que haces tiene efecto por la ley de causa y efecto. Esto es lo que has olvidado. Percibir la curación de tu hermano como tu propia curación es, por lo tanto, la manera de recordar a Dios. Y una de las primeras cosas que hay que recordar es que, y seguimos con el ejemplo de que tú estás en tu casa con tu familia, tú eres un estudiante de espiritualidad y el resto de tu familia no lo es. Tú estás despertando y ¿eso qué implica? Que los demás empiezan a ver un cambio en ti. Pero fíjate lo que dice Jesús. Es que ese cambio puede ser más o menos profundo. Y si tú, cuando contemplas al resto de tu familia, cuando les contemplas desde el espíritu hacia el espíritu, eso tiene un efecto extraordinario en ellos y en ti, porque se cierra el bucle, se cierra el círculo. Yo te contemplo desde el espíritu y como el espíritu, estoy proyectando el sistema de pensamiento del espíritu al contemplarte y al percibir cómo es mi trato contigo, lo estoy percibiendo realmente y cierro el círculo del bucle proyección-percepción en el sentido virtuoso, en el sentido de evolución. Si estoy contemplando a mi hermano como si fuese un cafre y un enfermo y y una persona que no tiene remedio y no se puede hacer carrera de él, y así me muestro con él, eso es lo que le estoy enseñando. Y eso es lo que estoy aprendiendo. Esto es lo que has olvidado, pues te olvidaste de tus hermanos y de Dios, te olvidaste de la unidad. Y la respuesta de Dios a tu olvido no es sino la manera de recordar. Nos olvidamos aquí en estas experiencias extremas, la unidad subyacente a todo lo manifestado. Aquí estamos representando o manifestando la separación. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante esta representación? Pues que recordemos. Esa es su respuesta. La forma en la que podemos recordar. De hecho, es que no tenemos más que ayudas. Lo que pasa que, bueno, no nos damos cuenta de que tenemos ayudas. Tiene que bajar alguien aquí como personaje humano y nacer ahí en Belén y, en fin, operar por ahí un poquito. O tienen que venir informaciones que algunas personas escriben y luego resultan estos textos. No nos damos cuenta de las ayudas, pero estos libros, estos textos, esos personajes nos facilitan el que nos demos cuenta de que hay otras ayudas constantemente. Esas ayudas es la respuesta de Dios a nuestro olvido, que no es sino la manera de recordar. 3. No percibas en la enfermedad más que una súplica de amor. De nuevo, al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia subyacente que enmascara, ¿cómo interpretamos correctamente la enfermedad? No percibas en la enfermedad más que una súplica de amor. No percibas en el miedo más que una petición de ayuda y de amor. No percibas en la enfermedad, es una consecuencia manifestada del miedo, es lo mismo. O sea, enfermedad y miedo son dos caras de la misma moneda. La enfermedad proviene de estar instalado el miedo en tu sistema de creencias. Estar instalada la creencia en el mal en tu sistema de creencias, que es lo que te produce el miedo, y se manifiesta posteriormente como enfermedad. Pero tú, que tienes que contemplar a tu hermano desde tu propia evolución, no percibas en la enfermedad de tu hermano más que una súplica de amor. Enfermedad en general, no solo física, también mental. Todos los humanos estamos dementes, dice Jesús. Esto es aplicable a cualquiera. No percibas en la enfermedad de tu hermano más que una súplica de amor y ofrécele a tu hermano lo que él cree que no se puede ofrecer a sí mismo.
Volvamos al ejemplo del obispo Myriel y el protagonista de Los Miserables, de Víctor Hugo, Jean Valjean. Esa escena es la mejor, uno de los mejores ejemplos que yo he visto, en la cual el obispo Myriel, le ofrece a su hermano, Jean Valjean, lo que él, Jean Valjean, cree que no se puede ofrecer a sí mismo, porque no se lo merece, y llega otro y se lo ofrece. Eso es un milagro intenso y poderoso. Ofrécele a tu hermano lo que él cree que no se puede ofrecer a sí mismo. Sea cual sea la enfermedad, no hay más que un remedio. Sea cual sea la enfermedad, no hay más que un remedio, que es alumbrar la niebla de tu hermano para que él vea que puede apartarla por sí mismo. Alcanzarás la plenitud a medida que restaures la plenitud de otros. Alcanzarás tu plenitud a medida que le reflejes a otros que ellos son plenos también, como hizo el obispo Myriel con Jean Valjean. Todo el mundo le trataba de ladrón irrecuperable, criminal irredimible. ¿Y qué hizo el obispo? Pues le trató como a cualquier otra persona amada. Alcanzarás la plenitud, como hizo el obispo, a medida que restaures la plenitud en otros, al restituirle a Jean Valjean su plenitud, al tratarle ofreciéndole lo que él mismo creía que no se podía ofrecer a sí mismo. Alcanzarás la plenitud a medida que restaures la plenitud en otros, pues percibir en la enfermedad una petición de salud es reconocer en el odio una súplica de amor. Esto no es fácil si no se tiene, como dice el mismo Jesús posteriormente en un curso de amor, en el Tratado del Arte del Pensamiento, esto no es fácil si no se tiene una atención consciente, mental y una plenitud de corazón, emocional. Esto también lo dice Jesús en un curso de milagros. Es la tercera lección del Espíritu Santo. Mantente solo alerta en favor de Dios y de su reino. La vigilancia de la mente es fundamental. Si aquí la humanidad actúa con respecto al ladrón, hundiéndole más en la idea de que es un ladrón, Jesús está proponiendo una actitud inversa. Y para tener una actitud inversa a la actitud del mundo, hay que estar muy consciente, muy vigilante y preparar los encuentros, prepararlos, porque si no, te sumes en la inconsciencia egoica de nuevo y no haces nada. Entonces hay que preparar conscientemente estos encuentros. Empezando, ¿dónde? Pues en las personas que te rodean, con tu familia. Y dar a un hermano lo que realmente desea es ofrecértelo a ti mismo. Es que aparte, cuando tú lo haces con un hermano, por el principio de unidad, estás deshaciendo la percepción de separación y estás haciendo funcionar el bucle proyección-percepción de forma que eso te transforma a ti también. Fíjate que sale de ti mismo. Pues el obispo, cuando trató a Jean Valjean como una persona amada y no como todos los demás le trataban, como un criminal irredimible, al percibir ese trato que le estaba dando, el obispo consolidaba esa idea de persona amada en sí mismo. Y dar a un hermano lo que realmente desea es ofrecértelo a ti mismo, ya que tu Padre dispone que comprendas que tu hermano y tú sois lo mismo, el principio de unidad. Concédele su petición de amor. ¿Qué es lo que está pidiendo? Cuando ataca, cuando enferma, cuando está gravemente
equivocado y perturbado por ello, ¿qué está pidiendo? Amor. ¿Qué está suplicando? Ayuda. Concédele su petición de amor. Y la tuya quedará concedida. Toma ya. Y la tuya quedará concedida. Eso no lo entiendo muy bien. Si le ayudo a él, ¿cómo me voy a ayudar a mí? Porque estás aprendiendo al enseñar. Esta es la segunda lección del Espíritu Santo. Para tener paz, enseña lo que es la paz, para así poder aprenderla. Aprenderlo. Esto es lo que está diciendo aquí Jesús. Concédele su petición de amor y la tuya quedará concedida. La curación es el amor de Cristo por su Padre y por sí mismo. ¿Quién es el Cristo? Cualquiera que se haya recordado en su esencia. Cualquiera que se haya recordado en su esencia es un Cristo. ¿Cuál es el amor de Cristo hacia los demás? El que recordándose en su esencia recuerda que es una unidad con los demás y les trata como a sí mismo. Ese es el amor de Cristo. La curación es el amor de Cristo por su Padre y por sí mismo. La unidad, y por lo tanto, ¿cómo va a tratar a los demás? Pues exactamente igual. 4. Recuerda lo que dijimos acerca de las percepciones atemorizantes que tienen los niños pequeños, las cuales son aterrorizantes para ellos porque no las entienden. En ese sentido, nuestra vida pasada, cuando ha generado traumas, hemos sido niños pequeños. Hemos tenido percepciones atemorizantes, las cuales son atemorizantes para nosotros porque no las entendíamos, igual que un niño pequeño. Si piden aclaración, si piden iluminación, si preguntan los niños y la aceptan, sus miedos se desvanecen. Oye, papá, ¿qué es eso que la ventana, que había detrás de la ventana un señor? No, hijo, es que hay una corriente de aire y te movía la cortina. Entonces te da la sensación de que detrás de la cortina había un señor, pero mira, no hay nada. Es el viento que la mueve. El niño pide aclaración y después de aclarárselo, lo acepta. Entonces su miedo se desvanece. Ah, es el viento. Ya está, no hay ningún señor ahí detrás de la cortina. Pero si ocultan sus pesadillas, las conservan. Si no obtiene aclaración, va a mantener la idea de que hay un señor detrás de las cortinas y entonces lo que va a hacer es intentar olvidarse de eso y mirar a otro lado y no mirar allí. Pero va a conservar el temor. Y aquí empieza Jesús a darnos la explicación profunda de cómo recordar a Dios. Aquí empieza. Es fácil ayudar a un niño inseguro ya que reconoce que no entiende el significado de sus percepciones. Todos hemos sido y somos niños inseguros aún en algún aspecto. Tú, sin embargo, crees que entiendes el significado de las tuyas. Esa es nuestra mayor barrera. Esa es nuestra mayor barrera. Nos atemorizamos porque hemos hecho unas interpretaciones de lo que es el mundo, que son las interpretaciones de la masa de la conciencia social, completamente arraigadas en la mentalidad egoica del mundo, las hemos hecho nuestras y entonces nos atemorizan. El mundo es malo, el mundo es amenazador y hostil y hay que sobrevivir y salir a codazos por la vida para... Eso son interpretaciones que nos hemos creído, ¿eh? Creemos que entendemos el significado de nuestras percepciones. Es fácil ayudar a un niño inseguro ya que reconoce que no entiende el significado de sus percepciones.
Tú, sin embargo, tienes una dificultad adicional porque crees que entiendes el significado de las tuyas. Por eso dijo Jesús, para entrar en el reino de los cielos hay que tener la inocencia de un niño, para poder reconocer humildemente que no entiendes el significado de tus percepciones. Por eso los ejercicios de un curso de milagro comienzan con las primeras lecciones diciendo, esta mano no significa nada para mí, este bolígrafo que hay aquí en mi habitación no significa nada para mí, para empezar a retirarle valor de realidad a este escenario de diseño ficticio ilusorio. Porque, empezando por esas pequeñas cosas, acabaremos consiguiendo retirar valor a la interpretación que nos ofrecen nuestras percepciones y podremos volver a ser como niños. Y a un niño es fácil ayudarle, pero a alguien hay un refrán que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues eso es lo que nos ocurre a nosotros de adultos, que no queremos ver porque no queremos renunciar a la interpretación que le damos a nuestras percepciones. Tú, sin embargo, crees que entiendes el significado de tus percepciones, a diferencia del niño. Criatura de Dios, te dice Jesús, criatura de Dios, te lo dice con toda la ternura de que es capaz. Te diría, criatura de Dios. No sé, igual me sale un poco. Criatura de Dios. Bueno, algo así. Criatura de Dios. Estás ocultando tu cabeza bajo unas pesadas mantas que tú mismo te has echado encima. La interpretación a tus percepciones, que no quieres renunciar a ellas, porque todo el mundo lo interpreta así. A ver si yo voy a ser el loco, que no las interpreta así. Criatura de Dios, estás ocultando tu cabeza bajo unas pesadas mantas que tú mismo te has echado encima. Estás ocultando tus pesadillas en la oscuridad de tu falsa certeza. Uy, como decía Jesús. Es que Jesús dice lo mismo en todos los lados. Lo dice aquí, lo dice en un curso de amor, con palabras diferentes, pero dice lo mismo. En un curso de amor decía Jesús que no es lo mismo la interpretación de lo que percibes que la respuesta a lo que acontece. Yo opino que esa situación, dada mi experiencia en este campo y mi cátedra de no sé qué, yo creo que esta situación hay que interpretarla de esta manera. Esa es la interpretación del mundo. Pues bien, eso es lo que te vela. ¿Qué te vela? Dar a esa situación que estás interpretando distanciadamente la respuesta desde el corazón tuya, ahí. Eso es lo que vela. Por tanto, estás ocultando tu cabeza bajo unas pesadas mantas que tú mismo te has echado encima. Estás ocultando tus pesadillas en la oscuridad de tu falsa certeza. La oscuridad de tu falsa certeza. Yo interpreto esta situación como que esta persona bien merecería un correctivo por su comportamiento. Estás ocultando tus pesadillas en la oscuridad de tu falsa certeza y negándote a abrir los ojos y mirarlas de frente. Bien, va desengranando Jesús esta explicación maravillosamente bien. Vamos al punto 5 y lo vamos a dejar en este punto 5. Y ya para la siguiente sesión, pues seguiremos del 6 al 10. Punto 5. No nos quedemos con las pesadillas, pues no son ofrendas dignas de Cristo. ¿Quién es Cristo? Aquel que se recuerda a sí mismo. ¿Cómo te vas a recordar a ti mismo si eres del Espíritu y sigues teniendo pesadillas? Ocultadas en la oscuridad de tu falsa certeza interpretativa. No nos quedemos con las pesadillas, pues no son ofrendas dignas de Cristo, y por lo tanto no son regalos dignos de ti, porque tú eres un Cristo potencial en cuanto te reconozcas como tal. Quítate las mantas de encima y hazle frente a lo que te da miedo. No ocultándote del miedo. Uy, no quiero mirar ahí. No. Lo conservas.
hay que hacerle frente, comprenderlo y decir, claro, es que lo estaba interpretando mal con base en una falsa certeza. Solo lo que tú te imaginas que ello pueda ser, es lo que te da miedo. Solo lo que tú te imaginas que ello pueda ser. Volvamos al ejemplo de, de la persona que pasa miedo en su casa cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, de los 40 años en los que está viviendo en esa casa. Para que le roben una vez o ninguna, o 2 o 3, ¿qué más da? 40 años pasando miedo. Quítate las mantas de encima y hazle frente a lo que te da miedo. Solo lo que tú te imaginas que ello pueda ser es lo que te da miedo. Solo lo que tú te imaginas que ello pueda ser. Y además, es que imaginándote lo que ello puede ser, como somos creadores de realidad, ¡pum! Pues ahí está. Pues la realidad de lo que no es nada no puede dar miedo. No demoremos esto, pues el sueño de odio no se apartará de ti a menos que tengas ayuda, y la ayuda ya está aquí. Es que ya Jesús en los 70 era premuroso, nos explicaba que había premura, que era inminente, ya Jesús iba viendo lo que estaba ocurriendo con respecto al cambio en el que ha entrado la humanidad a partir del año 87. Ya lo estaba previendo que eso iba a ser así, debido a la medición que se hizo en 1962. Bueno, todo esto lo cuenta Crión. Y entonces Jesús ya en el 67, cuando le canaliza a Helen, pues ya lo va viendo. Y entonces dice, ya hay premura. No demoremos esto, pues el sueño de odio no se apartará de ti a menos que tengas ayuda, y la ayuda ya está aquí. Ayuda con mayúsculas. Es el Espíritu. Estás preparado ya para recibir la ayuda del Espíritu y la ayuda está aquí. La ayuda siempre ha estado aquí, pero tú estás preparado para recibirla. Aprende a mantenerte sereno en medio de la agitación, pues la quietud supone el final de la lucha y en esto consiste la jornada a la paz. Sereno, quietud, paz. Frente al miedo, sereno, quietud. Aquíétate y sabe que tú eres Dios. Sereno, quietud, paz. Porque si te empiezas a poner agitado, pierdes la posibilidad de vislumbrar lo que hay que vislumbrar cuando se afronta el miedo. Entonces, esfuerzo, serenidad, quietud. Con eso tienes ganado mucho. He dicho mucho y es mucho. Con eso tienes ganado mucho. Aprende a mantenerte sereno en medio de la agitación. Es un buen consejo de Jesús. Aprende a mantenerte sereno en medio de la agitación. ¿Por qué? Porque si te mantienes agitado, pierdes completamente el vislumbre, el atisbo de lo que tienes que ver ahí, en esa situación de miedo. Y pasa esa ventana de oportunidad y no lo has comprendido. Un consejo práctico, aprende a mantenerte sereno en medio de la agitación. Pues la quietud supone el final de la lucha y en esto consiste la jornada de la paz. Es una mezcla de aceptación y rendición. Bueno, estoy aquí en esta situación que me atemoriza tremendamente. Pues tendrá que ser así. Tendrá que ser así. Sereno. En medio de la agitación. Pues la quietud supone el final de la lucha. Pues tendrá que ser así. Y en esto consiste la jornada a la paz. Pero hay que comprobarlo. Hay que hacerle caso a Jesús en su consejo de mantenerse sereno. Mira de frente cada imagen que surja para demorarte, cada imagen que te atemorice. Mírala de frente, sereno, quietud.
mira de frente, sereno, quietud. Tendrá que ser así. Pues el logro del objetivo es inevitable debido a que es eterno. Que no somos personajes humanos, que somos otra cosa, que esto no va a durar. No va a durar. Esto va a durar lo que dure la experiencia programada de que te recuerdes. Ya está. El logro del objetivo es inevitable debido a que es eterno. Porque todo esto es efímero. Y el que eres eterno, eres el tú real, que está aquí escenificando esta ficción. Tener al amor por objetivo es algo a lo que tienes derecho, y ello es así a pesar de tus sueños de ilusión. Tener al amor como objetivo es algo a lo que tú tienes derecho. No renuncio a otros objetivos. Tengo derecho a tener el amor como objetivo. Y me da igual que el mundo no lo tenga. Yo tengo derecho a tener el amor como objetivo. Y mi objetivo, en mi experiencia humana, según salgo por la puerta por la mañana hasta que llego por la noche y mientras estoy en casa y luego duermo, mi objetivo es el amor. Tengo derecho a él. La siguiente sesión continuamos con el punto 6. Prospector.